Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Contento de estar nuevamente con ustedes para llevarles los quarterbacks y running backs que debemos evitar esta temporada en Fantasy Football. Recuerden que ningún jugador en Fantasy es evitable per se. Quiero evitar a tal jugador porque el año pasado me decepcionó. No, así no funciona esto. Hay que evitar a ciertos jugadores por la inversión que tenemos que hacer para hacernos de ellos en nuestro roster de fantasy. Es decir, qué ronda, qué pick tengo que emplear para hacerme de ese jugador y además también poner en el análisis qué jugadores voy a dejar pasar. Eso también es importante. Así que no todos los jugadores son evitables. Ningún jugador es evitable, pero al costo que se está yendo determinados jugadores, sí es preferible darles la vuelta. Y empecemos con los quarterbacks a evitar. Ustedes regularmente, quienes son asiduos a este podcast, saben que mis estrategias de draft en fantasy se alejan de ir por un quarterback temprano. Y esto en automático pudiera descartar a Josh Allen, a Jalen Hurts. Pero de quien quiero alejarme aún más, y aunque no lo van a creer, es del mejor quarterback en toda la NFL, Patrick Mahomes. Se está yendo en la ronda 3, en el pick 309, casi finales de ronda 3. Y a ese costo me parece muy caro. Porque pensemos en Pat Mahomes en el 2023. Claro, los Chiefs fueron un gran equipo, compitieron todo el año, en los playoffs jugaron excepcionalmente y finalmente jugaron el Super Bowl y lo ganaron. Fueron campeones nuevamente. ¿Qué le podemos reprochar a Pat Mahomes? Absolutamente nada. Pero quienes lo tuvieron en Fantasy Football saben perfectamente que Mahomes fue una decepción si comparamos su producción a la que nos tenía regularmente acostumbrados. Mahomes viene de tener su peor temporada en yardas por juego, en yardas por intento de pase, en touchdown rate, en touchdowns terrestres y en puntos fantasy por juego en lo que va de su carrera. Es la primera ocasión que no promedia más de 20 puntos fantasy por juego. Y para la que la cuña apriete, solo fue quarterback top 6 en el 13% de semanas jugadas y terminó como top 12 en solo el 38% de semanas jugadas. Es decir, que esa seguridad que nos brindaba Pat Mahomes, ya dejen ustedes el techo de explotar en determinadas semanas, sino el piso seguro que aportaba, se desvaneció en 2023. Obviamente hay que considerarlo como un top 5, pero los números del año pasado nos indican que aún Pat Mahomes no es inmune a un bajón en producción. Y si este bajón en producción vuelve a suceder, Mahomes no tiene manera de compensarlo con lo que puede producir por la vía terrestre. Si bien es un quarterback que nos puede generar 290, 320 yardas por tierra, no tiene Konami Code como Jalen Hurts, como Josh Allen o como Lamar Jackson. Kansas City añadió a Hollywood Brown, draftearon a Xavier Worthy y obviamente son buenas noticias. Cualquier ayuda es buena, pero ¿será suficiente? Esa es la gran incógnita. Porque para que Mahomes reditúe como un quarterback top 5 y en general los quarterbacks que no tienen Konami Code, es decir, movilidad, necesitan alrededor de entre 4,800 o más de 5,000 yardas y 40 touchdowns totales para retribuir esa inversión. ¿Por qué vamos a emplear un pick top 3 de nuestro roster, de nuestro draft, en un quarterback al que necesitamos que cada año tenga años de explosión, cuando la muestra más reciente es que es inmune a un bajón? No vale la pena. Y hablando de estos quarterbacks que no tienen movilidad y que necesitan números estratosféricos para producir, sucede similar con CJ Stroud. Su talento es innegable. El talento a su alrededor también.
¿Quién no se va a emocionar al tener a CJ Stroud en sus equipos de fantasy cuando sabemos que le va a lanzar pases a Stephon Diggs, a Nico Collins, a Tank Dell, que tendrá un ataque terrestre sólido en Joe Mixon, Dalton Schultz de tight end? Todo es emocionante alrededor de CJ Stroud y el propio CJ Stroud es emocionante per se. El problema es que no tiene ese techo. En el 2023, CJ Stroud fue el quarterback 7 en puntos fantasy por juego. 4,108 yardas, tercer mejor quarterback novato desde el 2000 en esta métrica, 23 touchdowns, quinto mejor en ese mismo lapso como novato. Y existe la posibilidad, insisto, que termine como top 5, pero va a necesitar aún una mejor temporada de lo que vimos el año pasado. Y claro que esto es posible, pero estamos hablando de una temporada calibre Mahomes hace 2 años. Y sinceramente eso se ve complicado. Su ADP actual, de ser el quarterback 5 seleccionado, indica que lo estamos tomando a su techo. Lo estamos drafteando a su techo. Y su piso puede ser aún más bajo. Porque si tiene números similares a los que tuvo el año pasado, sí, será un quarterback top 10, un quarterback top 8, pero no un quarterback top 5. Y ese es mi problema con CJ Stroud. Y por último, otro quarterback que también quiero evitar, que también entra en este molde de ser un gran quarterback en la NFL, pero que no me entusiasma en fantasy porque no tiene movilidad, y es Brock Purdy de los 49ers. En el 2023 fue una ganga sin duda. Se estaba yendo como quarterback 18 o quarterback 20 porque su ADP traía un descuento por la lesión que había sufrido en el 2022 y redituó como el quarterback, un quarterback top 8. Lo que queremos perseguir este año es al próximo Brock Purdy, no a Brock Purdy a su techo. Es un quarterback talentoso, insisto, en una muy buena ofensiva, también con gran arsenal a su alrededor, independientemente de lo que suceda con Brandon Ayuk. Pero si se queda Brandon Ayuk, es innegable que esta es una de las mejores ofensivas en la NFL. Sus números en 2023 fueron excepcionales. Quarterback 5 en yardas, el quarterback 3 en pases de touchdown, el quarterback con más yardas por intento de pase, el quarterback 6 en puntos fantasy por juego. Pero también, hay que decirlo, Brock Purdy se benefició de la eficiencia o de la uber eficiencia que tuvieron tanto Brandon Ayuk como Deebo Samuel. 2 máquinas de generar yardas después de la recepción y ni se diga Christian McCaffrey cuando es utilizado en el juego aéreo. Y esos números, esas yardas después de la recepción que generan sus receptores, también impactan en puntos fantasy para el quarterback. Lo que más me preocupa es que sus puntos fantasy por juego esperados fueron de 13.4 y contrastan contra los 19.2 que realmente generó. Es decir, que existe posibilidad de una regresión fuerte en los números de Brock Purdy, sobre todo en touchdown rate. Como lo he dicho en otros espacios, todos, absolutamente todos los quarterbacks que terminaron como líderes en touchdown rate en los últimos 5 años han tenido una regresión y Brock Purdy no se va a salvar. Digo, sería una grata excepción, ojalá, pero lo dudo. Siempre hay que jugar las probabilidades. Y si en las probabilidades está que en los últimos 5 años ha sucedido un bajón en touchdown rate, Brock Purdy tendrá un bajón en touchdown rate. Y como pasa como todos los quarterbacks con movilidad, necesitan números de explosión total para poder redituar como un quarterback top 10. ¿Lo podrá hacer? Sin duda. Top 12, totalmente. Pero tendrá que dar uno de sus mejores años en su vida para poder volver a redituar los números que tuvo en 2023. No aporta absolutamente nada por la vía terrestre. Y ustedes saben que en este rango en el que se está yendo Brock Purdy, prefiero a Jayden Daniels por mucho margen, por el upside que puede tener. Pasando a los corredores que hay que evitar, para quienes se están incorporando en el análisis de Fantasy Football de cara a sus drafts, bienvenidos.
Para quienes ya han estado siguiendo el análisis desde hace varios meses, saben que Kyren Williams es un running back del que probablemente no quiera saber absolutamente nada y que no solo eso, sino que además está polarizando en la comunidad fantasy. Muchos dicen, Kyren Williams va a redituar, va a producir. Y yo estoy en ese rango, pero también lo quiero evitar. Y quizás sea contradictorio lo que estoy diciendo. Pero el problema es lo que hay que pagar por Kyren Williams para poderlo tener en un roster de fantasy. Su ADP es de 2.04. Se está yendo a principios de la segunda ronda. En ese rango prefiero wide receivers. Y no tengo nada en contra de Kyren Williams. Porque si vemos los números que tuvo el año pasado, fue uno de los mejores corredores en la NFL. Eficiencia, check en todas las métricas que quieras. Running back 8 en yardas por acarreo. Running back 13 en yardas por toque. El running back 8 en tacleadas evadidas y el running back 9 en yardas creadas. Sin embargo, aquí venimos a los peros. Poca utilización en el juego aéreo. A pesar de haber sido el running back 11 en rutas recorridas, la verdad es que Kyren Williams es parte del club de cardio, porque recorrió rutas, pero tuvo pocos targets. Fue el running back 24 en targets. Fue el running back 32 en yardas recibidas. El running back 21 en yardas por recepción. El running back 37 en yardas por ruta recorrida. Y el running back 37 en catch rate. Es decir, que ni siquiera tiene buenas manos. A pesar de que en colegial dio momentos de tener buenas manos, de poder recibir pases, la realidad es que tampoco tuvo un perfil tan versátil como lo han tenido otros. Y por más que Kyren Williams ha declarado que quiere ser más participativo del juego aéreo, eso no depende de él, depende de Sean McVay. Y Sean McVay en los últimos 3 años no ha utilizado a sus running backs en el juego aéreo. Por esquema. Quizá cuando estaba Todd Gurley lo hacía, pero Todd Gurley era diferente. Kyren Williams fue el running back 2 en puntos fantasy por juego. Increíble. Promedió 21.7 toques por juego en los 12 juegos que participó. Y es increíble que los Rams hayan elegido a un running back tan alto en el draft, teniendo tan pocos picks, teniendo a un running back de este calibre. No hace sentido la llegada de Blake Corum. Y esto nos indica que Blake Corum va a limitar en volumen, en toques a Kyren Williams. Y si a esto le añadimos un muy probable bajón en eficiencia, pues entonces Kyren Williams no va a redituar como un running back top 5. Puede ser un running back top 10, perfecto, sí, se los compro. Pero ¿por qué invertir un pick de segunda ronda en un corredor que no tiene techo? Muy probablemente Kyren Williams ronde un rango entre 15 a 17 toques por juego. Nada mal. Pero dista mucho de los casi 22 toques que tuvo en 2023. Otro running back que estoy evitando al por mayor es Josh Jacobs. Y aquí también hay datos que ya he compartido, pero que son muy reveladores y que hay que mantener frescos en la mente cuando tengamos a Josh Jacobs ahí listo para ser elegido por nosotros en nuestros drafts y digamos, no gracias, que alguien más lo elija, que alguien más cometa el error. Josh Jacobs, para muchos es un gran running back. Yo difiero. Creo que Josh Jacobs se asemeja a Najee Harris. Running backs que han sido favorecidos por volumen y que han tenido una sola temporada prolífica. Jacobs ha tenido 5 temporadas en la NFL y solo en una ha logrado terminar como un running back top 10. Y justamente coincide, que no es ninguna coincidencia, en que fue el año en que más toques por juego tuvo. Cuando estamos hablando de running backs, perdón que insista, hay que perseguir el volumen más que cualquier otra cosa. Pero esto nos da también a pensar de si lo que hizo Josh Jacobs en el 2022 a través del volumen fue una anomalía en su carrera. Si ese fue el máximo de producción y de utilización al que pudo llegar Josh Jacobs a lo largo de su carrera en la NFL.
Porque el 2023 fue complicado para Jacobs. Fue bastante ineficiente. 4.1 yardas por toque, colocándose como el running back 50. Fue el running back 31 en tacleadas evadidas y el running back 36 en acarreos de 15 o más yardas. Es decir, ni evadió tacleadas, ni fue explosivo, nada. Y no hay que olvidar que ahora llega a unos Packers en donde establecerán un comité sí o sí, porque esa ha sido la temática y la tónica de los Packers en los últimos años, aún teniendo a Aaron Jones. Y si a mí me pones en un vacío a Aaron Jones y a Josh Jacobs, me parece que Aaron Jones es más talentoso que Jacobs. ¿Por qué pensamos que ahora Jacobs, solo por una cuestión de edad, tendrá más volumen de lo que tuvo Aaron Jones en el pasado? No hace sentido. En ninguna de las últimas 3 temporadas, un corredor de Green Bay ha tenido más del 49% de acarreos. Si bien espero que Jacobs tenga cercano a un 60% de las oportunidades totales y estar en un rango de 14 o 15 toques por juego, creo que Marshawn Lloyd representa una gran amenaza para su volumen. Si Josh Jacobs sigue siendo ineficiente, Marshawn Lloyd le va a comer el trabajo. Y quizá en algún momento de la temporada, veamos a Marshawn Lloyd con más carga de trabajo que Josh Jacobs. Ahí está la alerta. Y por último, para hablar de este running back, vamos a hacer una dinámica a ciegas. ¿Ustedes quisieran seleccionar en 2024 a un running back que tuvo las siguientes métricas en 2023? Fue el running back 7 en porcentaje de oportunidades con un 75.3%. Fue el running back 57 en yardas por acarreo. El running back 33 en yardas por toque. El running back 47 en porcentaje de acarreos de 15 o más yardas. Nada de explosividad tampoco aquí. Y el running back 23 en yardas creadas por toque. No me lo van a creer, pero ese running back del que estoy hablando es nada más y nada menos un running back que estuvimos hypeando durante todo el 2023. Rachaad White. Claro, Rachaad White fue ineficiente, pero fue muy productivo gracias a volumen. Y volvemos a la constante. Volumen, volumen, volumen. Eso es lo que queremos en nuestros running backs. Rachaad White fue top 10 en acarreos, rutas recorridas, targets, recepciones, toques en zona roja. La clave con Rachaad White es qué va a pasar con Bucky Irving. Porque al igual que los Rams agregaron a Blake Corum, los Buccaneers un poco más tarde en el draft, pero agregaron a Bucky Irving, a un running back que perfila para ser un complemento de Rachaad White, sobre todo en el juego aéreo. Si ustedes creen que Bucky Irving puede ser realmente una amenaza y limitar el volumen de White, entonces tengan mucho cuidado con el running back principal de los Buccaneers. Si ustedes no confían en Bucky Irving y creen que su adición fue meramente por generar profundidad en la posición, entonces pueden considerar a Rachaad White como un running back top 12 seguro, pero con un techo bastante limitado. Su ADP es de 4.02. Si estamos pensando en running backs en ese mismo rango, yo prefiero a James Cook y prefiero a mi Joe Mixon de toda la vida. Creo que Rachaad White terminará fuera del top 12 de corredores porque además también hay que esperar una ligera regresión en la ofensiva de los Buccaneers. ¿O realmente esperamos que Baker Mayfield seguirá siendo el Baker Mayfield que vimos en 2023 ahora sin Dave Canales? Está complicado. Tengan cuidado con Rachaad White. Y si no quieren running backs en cuarta ronda, no importa. Vayan por un wide receiver. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.